Quedaba algo por allí en el aire y tenía que ver con, digamos, una información complementaria a lo que nos decía la doctora Natalia con respecto a esos casos a los que aplica la inamovilidad laboral. Bueno, solamente restaría de la minuciosa el listado enumerado por la doctora la referencia al supuesto de la incorporación de inamovilidad por decreto, Presidencial. Ujú. que era un supuesto, vale decir, que no existía antes de la entrada en vigencia del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, Ok. porque anteriormente a ese las inamovilidades se habían dado sin que existiese ese supuesto específico consagrado en el texto legal. Hay una pregunta que no la hemos abordado hasta ahora. ¿Cuáles son las causales de despido admitidas por la Inspectoría del Trabajo? Las causales de despido admitidas, tasadas legalmente, están dispuestas en el artículo antiguo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, actualmente 97 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, si mal no recuerdo, y está referida básicamente a algunos supuestos, voy a hacer uso de mi memoria, falta de probidad, falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo, omisiones o imprudencias que afecten la seguridad y salud en el trabajo, abandono del puesto de trabajo, inasistencias por más de 3 veces en el periodo de un mes, vías de hecho, injuria o falta grave contra el empleador, sus representantes o sus familiares. Hay una nueva causal también establecida actualmente a partir del 2012, específicamente la del acoso laboral u hostigamiento sexual como causal de despido justificado de los trabajadores. Creo que a lo mejor me queda alguna que no referí exactamente, pero en todo caso están tarifadas y tasadas en la ley. En el caso de, digamos, daño intencional o por negligencia de maquinarias, equipos de la Sí. empresa, eso también sería una Sí, sin causal. duda alguna, es una causal de despido justificado y allí lo que quedaría, bueno, en el caso de que se utilice la vía de la estabilidad, es la notificación y posteriormente la apertura del procedimiento. En el caso de que estemos hablando de una situación de amparo de inamovilidad, tendríamos entonces que acudir al procedimiento de autorización para despedir, en el que el inspector del trabajo tiene que dar una autorización previa, es decir, el despido del trabajador, el traslado o la desmejora, que son los supuestos ampliados que establece la inamovilidad, Ok. no puede darse sin que haya habido una autorización previa del inspector del trabajo. Natalia, ¿cuál es el costo social que ha tenido, digamos, esta prórroga tan extensa del decreto de inamovilidad laboral en nuestro país? Bueno, yo pienso que ha influido directamente en la productividad por muchas razones. En primer lugar, porque para las empresas o para las entidades de trabajo se hace muy complejo a nivel probatorio en muchos casos demostrar que ha ocurrido un evento, o sea, con la rigurosidad que se requiere en un procedimiento de inamovilidad o de calificación de falta, como se llamaría la autorización para el despido, tienen una dificultad probatoria. Además, para eso requieren la contratación de abogados y muchas empresas simplemente o no tienen la capacidad para hacerlo, no tienen la capacidad para demostrarlo, pero además tiene un efecto perverso en la productividad porque desincentiva el resto de los trabajadores. Hay situaciones muy graves donde tenemos trabajadores que quizás están influenciando negativamente el ambiente de trabajo por sus constantes incumplimientos. No tenemos que imaginarnos cosas demasiado graves como una vía de hecho, es decir, una conducta violenta dentro de la empresa, pero pensemos en el caso de un trabajador que constantemente llega tarde y hace mal su trabajo o lo hace de manera ineficiente. Eso afecta al resto de los trabajadores y el resto de los trabajadores se ven afectados por esa situación que influencia directamente en la productividad y desanima al resto del cuerpo ¿Cómo afecta laboral. también esto lo que tiene que ver con la oferta de empleo? Siendo que estos procedimientos, como ya ustedes lo han, digamos, admitido, pues duran muchísimo tiempo. Sí, en materia de generación de empleo, la verdad es que eh, mm, es difícil manejar un dato estadístico, pero el conocimiento de la práctica, del ejercicio y el conocimiento de las situaciones laborales en el país nos permite decir que tiene un efecto inhibidor en el fomento del empleo. No podemos decir que toda esta superprotección o esta restricción severa o esta rigidización para poder proceder a situaciones de despido o inclusive para efectuar traslados o modificación de ciertas condiciones de trabajo esté tan sometido a una regulación
desestimula a los empleadores, puede desestimular a los empleadores, porque obviamente saben que ese trabajador que contraten, funcione o no funcione bien, porque tomamos en consideración que un mes de periodo de prueba es muy poco para saber cuál es realmente el desempeño de un trabajador, inhibe al empleador porque le puede llevar a pensar lo oneroso, lo difícil, lo complicado y lo extenso en el tiempo que puede resultar lograr una medida de desincorporación del trabajador o de despido del trabajador, aunque exista justa causa. Es por eso quizás que se ha dicho que ha venido disminuyendo la cantidad de trabajadores que son, digamos, admitidos en la empresa por tiempo indeterminado y que han proliferado entonces mucho más las contrataciones. Claro, y ¿Pudiera ser eso un causal? Claro, además otro efecto perverso que puede tener esta superprotección o esta rigidización excesiva de las relaciones laborales es que va a la informalización, va a la precarización de condiciones de trabajo. Y entonces, como tú bien señalas, muchas empresas de manera no apegada a la normativa laboral, celebran sucesivos contratos de trabajo a tiempo determinado, cuando realmente esa sería una contratación que no se daría en esas circunstancias si realmente tendríamos un esquema más claro o más definido de cómo proceder a un despido. Adicionalmente, también tiene un efecto peor, y es que muchas personas evaden la aplicación de la legislación laboral, es decir, contratan a la persona bajo figuras no laborales para evadir, para no implementar la normativa laboral. Y eso es ilegal. Y eso es ilegal. Pero además termina sumergiendo una serie de personas que estarían amparadas por la legislación laboral en una situación que es lo peor que le puede ocurrir al derecho al trabajo, que es la desregulación. Es decir, personas que son expulsadas de la legislación laboral. Ahora, además de todo lo que significa esto en torno a las consecuencias que la falta de rapidez o la lentitud de estos procedimientos puedan acarrear tanto para el empleador como para el trabajador. Por ejemplo, Hernán Santos nos dice por acá: tengo un amigo que fue despedido hace 7 meses, no lo han reenganchado. ¿Qué debe hacer? Esta pregunta la respondemos al regreso, además de preguntarnos si existe entonces una estabilidad absoluta dada o establecida en la Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras y Trabajadores. Entonces, ¿por qué hay inhabilidad laboral en este sentido en Venezuela? Ya venimos.